Damos la bienvenida a las personas que se conectan en esta hora, que más adelante escucharán este mensaje. Que Dios sea hablando a nuestras vidas, que Dios sea ministrando a nuestros corazones. Muy bien, mis amados, tomen su lugar, sean bienvenidos y vamos a disponernos a estudiar esta lección en una serie que hemos titulado Principios Financieros Bíblicos. Esta serie lo que busca es despertar en nosotros aquellas cosas que durante mucho tiempo hemos tenido guardadas y que hemos venido haciendo, pero tal vez de una forma desenfocada. Y Dios lo que quiere es que manejemos esta área financiera que es tan importante. De hecho, cuando uno mira la Biblia, gran parte de la Biblia se refiere a conceptos financieros. ¿Tú te imaginas tener una vida financiera próspera? Que el dinero no sea ninguna preocupación para ti, no tenga ninguna afugia económica, que puedas invertir, que puedas ahorrar, que puedas suplir las necesidades de tu familia, que puedas ayudar a otros. Ver cómo el dinero crece y haces que el dinero trabaje para ti y tú no seguir trabajando para el dinero. El dinero lo debemos ver como un esclavo. De hecho, el dinero es muy buen esclavo, pero es muy mal jefe. Cuando uno tiene el dinero como esclavo, produce para nosotros. Pero cuando uno permite que el dinero sea el jefe de nosotros, nos esclaviza. Cuando la gente coloca el dinero por encima, ahí tiene un problema muy serio. De hecho, la Biblia dice que todos los males comienzan, que la raíz de todos los males comienzan ¿en qué? En el amor al dinero. Cuando uno lo ve como un Dios, como un ídolo, ahí hay un problema serio. El dinero es necesario, el dinero es neutro, no es que sea bueno, no es que sea malo. El dinero depende en qué manos cae, quién tiene el dinero y cómo lo maneja. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Dios bendice al diligente. Vamos a hablar sobre cómo los principios bíblicos pueden cambiar tu manera de pensar en lo que tiene que ver con las finanzas. Muchas personas creen que ser rico es incompatible con la vida espiritual, con la vida de fe. O sea, o ser rico o ser una persona de fe. Y no es cierto, no. Hay un libro que es un libro muy interesante que se llama Cómo ser cristiano y hombre de negocios. Y es un libro excelente porque enseña a los empresarios a cómo manejar su empresa, cómo manejar su negocio bajo principios bíblicos. Y vamos a tocar específicamente un hombre, lo vamos a estar mencionando mucho, que es Abraham. Un hombre que fue riquísimo, un hombre que tuvo mucha prosperidad en todas las áreas de su vida. Un hombre muy equilibrado. Y es a donde queremos apuntar. Porque no se trata de simplemente acumular dinero, tener dinero, pero la familia desbaratada, la familia mal, o tener dinero pero andar enfermos. No tiene ningún sentido eso. La idea y lo que Dios plantea para nosotros es que tengamos una vida equilibrada. Y la Biblia está llena de enseñanzas sobre cómo administrar nuestras finanzas. Es un área que es muy importante. Incluso Jesús hablaba sobre, en las parábolas hablaba sobre los negocios, hablaba sobre las inversiones, hablaba sobre los intereses, sobre la importancia de tener una mentalidad de proyección y no tener una mentalidad de escasez, de ruina, de pobreza, de miseria. Y eso es lo que vamos a estar tocando. Entonces vamos a hablar de este hombre llamado Abraham y vamos a mirar 7 secretos bíblicos para alcanzar la libertad en el área financiera, pero que honre a Dios. Que honre a Dios, eso es lo más importante. Y vamos a tocar entonces principios de cómo podemos caminar en esta vida, que no es amando el dinero, sino entender que nosotros vivimos una vida plena, que es lo que Dios desea, y para eso vamos a tocar el primer principio. Y se llama quebrar la religiosidad y la mentalidad de bendecido. ¿Qué es esto? Quebrar la religiosidad y mentalidad de bendecido. La Biblia, escúcheme, nos muestra una visión diferente a lo que la gente quiere hablar de una forma religiosa. Y cuando vamos a hablar del tema de Abraham, nos vamos a dar cuenta que Abraham caminó bajo una palabra dada por Dios.
Abraham decidió soltar todo para creerle a Dios y caminar con él. Abraham no fue un hombre que tuvo apego al dinero, como no lo debemos tener nosotros. Abraham es un hombre que entiende que la prosperidad proviene de Dios. ¿Para ti es claro ese concepto? ¿Que la prosperidad viene de Dios? Y la Biblia nos muestra cómo Dios desea que nosotros como hijos, porque uno lo mira desde el Génesis, cómo el Señor establece a Adán, a Eva, y les da toda la provisión que ellos puedan necesitar para que ellos no estuvieran preocupados por el sustento diario, por la provisión diaria. Y creo que esa misma mentalidad Dios la sigue teniendo para con nosotros. Dios no desea que nosotros como hijos andemos preocupados por los recursos, porque eso nos desenfoca, eso nos desorienta. Imagínense que nosotros tuviéramos la libertad financiera, tuviéramos la prosperidad que Dios plantea para su pueblo, no tendríamos necesidad de estar preocupados y podríamos dedicarle mucho más tiempo para hacer su obra, para poder ayudar a los demás. Porque es que uno de los secretos que vamos a mirar de Abraham es que las riquezas que él tuvo no las quiso tener para él, para acumularla, sino que siempre buscó el bienestar para los demás. Y hay un secreto que lo tocamos la semana anterior, es cuando yo tomo las riquezas, cuando pido las riquezas del Señor, no para mí, sino para poder ayudar a otras personas. Ahí incluye a nuestros hijos, incluye a la comunidad, incluye a las personas que siempre hubiéramos querido ayudar, pero que infortunadamente quedamos ahí frenados. Pero hay una religiosidad que muestra eso. La religiosidad muestra que nosotros no podemos ser prósperos y a la vez ser espirituales, ser hombres o mujeres de fe. Y es un desvío espiritual, que es donde Dios quiere aterrizarnos un poquito en esto. Porque Abraham vivía con la certeza, escuchen esto, que la prosperidad que él tenía, que su prosperidad para Abraham era el propósito de Dios para él. O sea, cuando Abraham logró entender que Dios lo quería sacar de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra de bendición, era porque Dios tenía entre sus planes y propósitos bendecirlo a él como hijo. Cuando nosotros como cristianos, lo que pasa es que nos vendieron una idea de que simplemente era cambiar de una religión y meternos a un lugar y comenzar a vivir de una manera de principios religiosos, de principios místicos, pero la Biblia habla de cosas que van mucho más allá de simplemente principios religiosos. Habla de conceptos donde nosotros tenemos que aplicarlos en nuestra vida y tenemos que adoptar esa mentalidad que ustedes y yo fuimos sacados de la esclavitud donde estábamos antes, donde estábamos en el pecado, donde estábamos en vicios, donde estábamos en mentiras, donde hacíamos fraude y lo demás. Y Dios nos saca de allá, no para que nos quedemos en el desierto, escuchen, porque hay dos mentalidades. La mentalidad de la persona que sale de esclavitud y se va para el desierto, es la mentalidad de, digamos, de un Moisés, que fue muy bueno para sacar al pueblo de esclavitud, pero introducirlo en el desierto, pero del desierto no lo pudo sacar. Entonces la mentalidad de Josué es sacarlos del desierto y ahora llevarlos ¿a dónde? A una tierra que fluye leche y miel. El cristianismo durante muchos años salió de la esclavitud del pecado, y si bien es cierto, muchos dicen, ya no soy el pecador que era antes, pero se quedaron en una estación que se llama el desierto. Y somos muy buenas personas, somos muy queridos, ya no mentimos como mentíamos antes, ya no decimos malas palabras, pero hay mucha parte, yo no sé si aquí hay alguien, hay una porción muy grande del pueblo cristiano que se quedó solamente en el desierto. Salió de esclavitud, salió del pecado, salió del mundo, pero se quedó en el desierto y no ha podido ingresar a la tierra que Dios tiene prometida para ellos. Y así han pasado 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, no sé cuánto tiempo llevan personas siendo cristianas, diciendo que creen en Dios, mujeres y hombres de fe, pero se quedaron estancados en el concepto de un desierto. Les ha faltado dar el paso y decir, ya no quiero quedarme más en el desierto. Porque es que el plan de Dios con el pueblo no era sacarlos del mundo, sacarlos de Egipto y dejarlos en el desierto. Ese no era el plan. El plan de Dios era ¿qué? Que salían de Egipto, iban ¿para dónde? Para la tierra de bendición, para Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Entonces tenemos que romper también con esa religiosidad, decir, pero es que ya no soy pecador, pero es que ya no adoro los ídolos, pero es que ya no hago lo que hacía antes. Eso está bien. Y hay un gran paso que se dio, porque ya se salió del desierto, ya se salió de Egipto, pero se quedaron estancados ahí. Y entonces el pueblo durante mucho tiempo caminaba y daba vueltas por un lado como un camino de espaguetis, dar vueltas y llegaban al mismo punto.
Duraron 40 años en esa posición de esclavitud, de un trayecto que era literal de unos 11 días más o menos. Era la travesía de ahí de Egipto hasta la tierra bendita. 11 días, pero los 11 días se convirtieron en ¿cuánto tiempo? 40 años. Por culpa de la mentalidad del pueblo, por culpa de sus temores, de la inseguridad, de una religiosidad que tenían, porque no adoptaron la posición de hijos de Dios, porque no tenían ya una identidad, tenían una mentalidad de esclavos, como posiblemente hoy en día el pueblo cristiano también tiene esa mentalidad de esclavos, y que se ha conformado, que lo vamos a tocar en uno de los puntos, con sencillamente decir: tengo un empleo o tengo este ingreso, y se quedaron ahí en eso, cuando Dios dice: yo tengo más para ustedes. Entonces es romper esa mentalidad de religiosidad de esclavos y entrar a adoptar una mentalidad de bendecidos. Vivir sin miedo a lo que podamos emprender. Yo sé que ustedes tienen dones, capacidades. Yo sé que Dios ha hecho milagros en sus vidas. Estos días me gustó el testimonio que nos contaron estos días. De tan solo con 10,000 pesos poder llegar a alcanzar grandes cosas, hasta una propiedad y lo demás, con una base de 10,000 pesos, pero porque había una mentalidad de bendecido, una mentalidad de decir: yo puedo hacer algo, yo puedo ir, yo puedo proyectarme, yo puedo creer. Yo no me quedo ahí en ese nivel de estancamiento. Entonces, la mentalidad de futuro, de proyección. Porque escúchenme, amados, nosotros ya no estamos caminando solos como éramos antes. Ya no estamos caminando como huérfanos como éramos antes. Ahora tenemos un Padre que se llama Dios, que Él es un Dios de abundancia, de misericordia, de amor, que tiene la capacidad para bendecir a su pueblo. Cuando yo camino bajo esa mentalidad, que lo que yo emprenda a partir de ahora, que lo que yo quiera hacer, los sueños, los anhelos, de acuerdo al propósito de Dios, porque primero tengo que estar seguro que eso que voy a hacer es una confirmación que Dios me ha dado. Cuando yo camino en esa mentalidad, puedo saber que Dios está conmigo, y que si Él está conmigo, Él provee todas las cosas. La prosperidad no es un pecado, amados. Algunos lo han visto como eso. Yo creo que al contrario, la prosperidad es una responsabilidad que tenemos nosotros de lo que Dios nos da para que seamos buenos administradores. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué mucha gente se queda estancada en la situación que están? Precisamente es por eso, porque les ha faltado ser buenos administradores. Y ahí sí hay una falla, y ahí sí hay un desacierto, y ahí sí hay un pecado. Cuando yo soy mal administrador, cuando yo tomo los recursos que Dios me dio y en lugar de multiplicarlos, como la parábola de los talentos, en lugar de multiplicarlos, entonces los derrocho, de pronto los guardo, de pronto los escondo, de pronto me da miedo y mejor no hago nada. Ahí sí hay algo delicado, porque si Dios nos dio talentos y capacidad, lo tenemos que poner a producir. Entonces, ser próspero no es pecado, pero administrar los recursos que Dios nos da de una forma incorrecta, ahí es donde está lo malo. Entonces, cuando entendemos esto, nos liberamos de la inseguridad. Tenemos que quitar eso de nuestro corazón, el miedo. Recuerde que la Biblia dice que el Señor no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ustedes y yo tenemos que tener esa mentalidad de decir: Dios está conmigo. Tenemos que orar y pedirle la dirección a Dios. Si Dios te direcciona, si Dios te alecciona, te dice: mira, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto, y ya Dios te lo dijo, camina, da pasos de fe, desarrolla tus dones. Yo estoy seguro que muchos de los dones, de los talentos, de la capacidad que Dios nos ha dado, no la estamos explotando. Por lo tanto, hay cosas que están guardadas, que ahí Dios nos va a pedir cuentas. Y no la desarrollamos porque nos da miedo, porque no, tememos al qué dirán, porque si nos va mal y si fracasamos. Amados, usa tus recursos, usa tus talentos enfocados en hacer el bien. Tú te enfocas en hacer el bien, en que eso que tú tienes no lo mires como algo para ti, de una forma egoísta, egocéntrica, sino que eso que yo tengo ahora lo voy a poner al servicio de los demás.
lo voy a dar para los demás. Recuerdo lo que hablamos la semana pasada del valor social. Invirtamos en valor social. Ayudemos a las personas que más podamos. Vamos a mirar ahorita eso. El segundo principio, porque esto me gusta porque es que Abraham es un ejemplo de un hombre que tuvo confianza en la promesa divina. ¿Confianza en qué? En la promesa divina. O sea, él no dudó un instante. Eso me gusta de Abraham. O sea, él no se quedó con el concepto religioso y qué tal que me vaya mal y qué tal que me quiebre, qué tal que fracase. No. Abraham caminó con la certeza, con la confianza que Dios era el que le había dicho y que si Dios le había dicho, él podía arrancar su camino en paz y con seguridad, sabiendo que el que le había hablado lo guarda y lo protege y lo prospera. Ese mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que nosotros tenemos. Yo sé que muchas veces comenzamos proyectos, ideas, negocios y lo demás en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Aquí, y el objetivo de los principios financieros bíblicos es que ya no lo vas a hacer de esa manera. Ahora tú lo vas a hacer confiando que Dios está contigo. Principio número 2. Aprende a guardar y a invertir. Guardar e invertir. El problema de nosotros, de muchas personas, es que se vive con la mentalidad de gastar todo lo que se gana. Y nos la pasamos todo el tiempo enfocados solamente en pagar cuentas, olvidándonos del principio de guardar y de invertir que lo tocamos en la primera lección. La Biblia nos muestra que para tener abundancia debemos aprender a guardar una parte de todo lo que nosotros ganemos. Nos muestra la Biblia, y lo vamos a mirar ahorita por Abraham, que no solamente es guardar una parte, sino que también tenemos que invertir en el futuro. Que tenemos que pasar un poco más allá de tener un ingreso solamente para pagar los compromisos, para suplir las necesidades inmediatas. De pronto aquí hay algún caso, alguna persona que dice, pues yo estoy viviendo en ese nivel, donde lo que yo en este momento estoy recibiendo me da para pagar todos los compromisos, pero termino el mes y arranco otra vez en cero y tengo otra vez que trabajar y lo que recibo entonces para pagar, y así ha pasado un mes, 2 meses, un año, 5 años, 10 años, o así lleva toda la vida simplemente recibiendo un dinero y pagando sus compromisos, digamos sobreviviendo, pero sin poder tener nada para decir tengo un ahorro, tengo esto guardado o tengo esta inversión. Vamos a mirar en Abraham qué sucedió, porque este hombre toma el dinero y lo invierte y comienza a construir una base financiera sólida. Yo pregunto, ¿tú tienes una base financiera sólida? O sea, ¿qué pasaría si tú no recibieras el ingreso que recibes hoy? ¿Cuánto tiempo podrías vivir? O sea, eso que tú tienes te da para vivir ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? 2 meses, 1 año, o alguno dice, ni un día, pastor. A mí no me queda así, o sea, lo que yo vivo es con el diario. Y si llegara a pasar alguna situación, que no pudieras trabajar, que no tuvieras quien te ayudara, tienes un ahorro, tienes una base financiera para decir, puedo descansar un año sin trabajar y tengo el ahorro para poder sufragar todos los gastos de este año sin trabajar. ¿Será que alguno lo tiene? Yo sé que algunas personas lo tienen, pero hay otros que infortunadamente no. Entonces hay un principio que se lo dije en la primera lección, y es: págate tú primero. Págate tú primero. ¿Qué es ese principio? Que lo que tú ganes, saca una porción para ti. Para ti. Nosotros sabemos como cristianos que cuando recibimos algo, es decir, un principio que lo debes tener si eres cristiano. Creo que aquí la mayoría son cristianos. Ese ni siquiera lo vamos a profundizar porque es uno que eso ya se da por hecho. Que lo primero que tú recibes, de lo primero que tú ganes, esa primer parte, ¿para quién es? Para Dios. Sepáralo de Dios primero. Si tú no estás separando lo que es de Dios, pues ahí ya estás caminando sobre un terreno que es arenoso.
saca primero lo que es de Dios. Luego saca lo que es tuyo. Lo que es tuyo. Págate a ti primero. Para que tú tengas una motivación de decir, bueno, me quedaron, por lo menos me quedó esto que es mío, mío. Y te vas a dar cuenta cómo ese principio de pagarte a ti mismo te va a dar más fuerzas. ¿Y qué va a pasar? Mire qué sucede. Dice, pastor, a ver, es que ni con el 100% de lo que yo gano me alcanza para todos los gastos. ¿Cómo voy a sacar lo que es de Dios y cómo voy a sacar lo que es mío? O sea, si con el 100% no me alcanza, mucho menos me va a alcanzar con el 80%, ¿verdad? Algunos en sus matemáticas humanas lo manejan de esa manera. ¿Y qué está sucediendo con esto? Que cuando tú no le das lo que es de Dios, estás demostrando que no estás confiando en la provisión de Dios. 2. Cuando tú no sacas lo que es tuyo, no te estás valorando tu esfuerzo y tu trabajo. Cuando tú tienes el 80% y ves que eso no te alcanza, te obliga a tener que producir más, te obliga a tener que hacer algo extra, que vamos a mirar ahorita también eso, te obliga a que como ese 80% en mi lógica humana no me alcanza, entonces tú vas a tener que decir, yo tengo que hacer algo, me tengo que mover más, tengo que visitar un cliente más, tengo que vender un poco más. Y eso te va ayudando a que tú vayas creciendo en eso. 2. Te vas a dar cuenta que cuando estás bajo la bendición de Dios, Dios se encarga de bendecirte y de llegarán recursos, puertas, negocios, contratos, no sé, de acuerdo a lo que tú hagas, de cosas que son inesperadas. Y que tú dices, wow, yo esto no lo esperaba y me llegó. ¿Por qué? Porque estás bajo la cobertura de Dios, que no te va a dejar en vergüenza. Pero cuando tú no le das a Dios y no te pagas a ti mismo, tú trabajas con una carga sin ningún tipo de motivación y segundo, sin ningún tipo de cobertura. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6, dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Este versículo, noten que nos anima a sembrar constantemente y no depender, ojo con lo que les voy a decir, y no depender de una sola fuente de ingreso. ¿Cuántos dependen de una sola fuente de ingreso? Que el dinero solamente llega por ese lado. Eso es un riesgo. Porque cuando esa fuente se cierra, yo tengo el caso de una persona muy cercana que trabaja en una entidad financiera con muy buenos ingresos. Pues digo buenos ingresos, 7, 8, 9 millones mensuales, creo que es un buen ingreso, ¿no? Y yo le decía a ella, muchas veces le dije, ¿por qué no tienes un plan B? ¿Por qué no tomas de ese dinero que recibe y por qué no monta un negocio? ¿Por qué no invierte? ¿Por qué? O sea, no, porque el tiempo no me da, no, es que no quiero ser infiel a mi banco, no quiero ser infiel a mi empresa, ellos han sido muy fieles conmigo. Ella lo consideraba como una infidelidad el tener un plan B, el montar un negocio, el monte, no sé, una papelería, monte algo, monte un negocio y ponga gente a trabajar en su negocio, cosa que si alguna cosa pasa con su fuente de ingreso no va a crear un caos económico. Nunca me quiso hacer caso, nunca recibió el consejo. Hace 3 meses la llamó el banco y le dijo, mira, gracias por sus 17 años de servicio aquí en el banco, pero no podemos seguir contando con su servicio. Y claro, pues como tenía una calidad de vida donde pues ella pensaba que el banco iba a estar para toda la vida, entonces adquirió créditos, adquirió propiedades, adquirió vehículos, tenía compromisos con su tarjeta de crédito y lo demás, y cuando se queda sin ingreso, pues lo que le dieron de liquidación simplemente lo cruzó con algunas cosas que debía y quedó literalmente con los brazos cruzados y sin ninguna fuente de ingreso. Porque no ahorró, porque se cree que nunca me va a fallar esa fuente de ingreso que es muy segura, pero amados, no es así. Por eso, si puedes tener un ingreso adicional,
Hoy en día se pueden ingresos a través de inversiones, a través de acciones, a través de negocios digitales, a través de finca raíz, por ejemplo. Hay muchas fuentes de ingreso que uno podría tener como un plan B, como establecer un negocio y ponerlo a producir, ponerlo a funcionar, aunque no sea la principal fuente de ingreso, pero sabe que hay una entrada por ese lado. Abraham tenía tierras, Abraham tenía ganado, Abraham tenía oro, Abraham tenía plata. Porque si alguna de esas fallaba, si fallaba el tema del ganado, pues tenía la parte agrícola. Si falla la parte agrícola, pues tenía sus ahorros en oro o en plata. Y es una buena manera, se llama diversificación. Diversificación. No te quedes con una fuente de ingreso. La Biblia dice que por la mañana siembra tu semilla. O sea, aquí. Por la tarde siembra la otra semilla. Es como si fuera un terreno, dice, siembra en esta parte, luego siembra en esta otra parte, luego siembra en esta otra parte, de tal manera que si de pronto esto no te dio, no te preocupa, no generas un problema, porque por lo menos tiene esta opción, tiene esta otra opción y tiene esta otra opción. Salomón, uno de los hombres más ricos, entendía lo que era la diversificación y no dependía de lo que él pudiera generar en su reino, sino que hizo alianza con diferentes reyes, ustedes conocen la historia, de tal manera que cada rey mensualmente le daba ingresos. Y no dependía de una sola fuente de ingresos, sino que él tenía diferentes fuentes, sacó su talento y sus capacidades y habría diferentes fuentes de ingreso. El solo acto de ahorrar y de invertir nos prepara para futuras contingencias, futuros momentos que son inesperados. Sobre todo cuando estamos en unos tiempos tan volátiles, en unas economías que cambian tan rápido, tan brutalmente. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé una idea de cómo, y no se necesita muchos capitales, no, simplemente que tú digas, tengo esto y va a ser una semillita que pronto comenzará a dar una cosecha. Pero no nos quedemos con un solo ingreso. Entonces, la visión que tenía Abraham es que él creía que en algún momento eso que estaba haciendo le iba a ayudar y que le podía generar un futuro, y eso le daba tranquilidad a Abraham. Principio número 3. Ahora, en esto, antes de entrar al principio número 3, yo quiero que por favor te vayas con la inquietud de aprender a priorizar tu ahorro y tu inversión, confiando que Dios te ayudará a multiplicar tus recursos. Cuando tú sacas lo de Dios y sacas tu ahorro, estás diciendo, Señor, tú sabes lo que yo necesito, pero confío que tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y tú te levantas por la mañana y le dices, Señor, voy a comenzar esta jornada confiando en ti, porque sé que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú sabes mis compromisos, tú sabes mis obligaciones. Estoy dando pasos de fe, estoy sacando lo que es tuyo y estoy ahorrando lo que es mío, lo mío. Señor, tú sabrás cómo vas a orar. Eso es dar pasos de fe, es confiar en Dios, es estar bajo la cobertura de Dios. Principio número 3, mentalidad de emprendedor. El sistema educativo en Colombia y gran parte del mundo, y nosotros también fuimos víctimas de eso, y también somos culpables de lo que estamos haciendo con nuestras generaciones. Porque a nosotros desde muy pequeños nos enseñaron a sacar buenas calificaciones, a tener muy buenas notas, para tener buenos puntajes, para que ese puntaje nos diera la entrada a una universidad y que fuéramos buenos estudiantes. Y la universidad forma a las personas, los que pasan por universidades, no todos los que puedan pasar, pero los que pasan a universidades salen con mentalidad de ser muy buenos empleados. Y a nosotros durante mucho tiempo nos enseñaron a ser muy buenos empleados.
no es que ser empleado sea malo. Pero de acuerdo a los libros de hoy de las finanzas modernas, se habla del cuadrante del flujo del dinero. No sé si alguien lo ha leído. Y habla de las 4 maneras como uno puede generar ingresos. Y la primera fuente como uno puede generar ingresos, que es donde está el 75% de las personas, es siendo empleado. Ahora, ser empleado no es que sea malo, pero el ser empleado es un sinónimo de esclavitud, porque el jefe le determina a uno su horario, le determina a uno sus ingresos, le determina a uno si sale o no sale de vacaciones. En últimas, el jefe es el que le determina a uno su calidad de vida. Uno quisiera estar más tiempo con sus hijos, con su familia, pero no puede porque tiene que cumplir un horario y pues, si no lo cumple, pues sencillamente lo despiden a uno. La persona piensa que el ser empleado le da seguridad, pero no necesariamente el ser empleado, les puse un ejemplo ahorita, no necesariamente por ser empleado tiene seguridad. No hay seguridad, y menos con estas economías tan cambiantes. Y menos con los sistemas hoy de contratación, donde ya es muy escasa la empresa donde contrata al empleado con todas las prestaciones sociales. Ustedes notarán que cada vez están desmontando eso. Y cada vez simplemente es un contrato a destajo por prestación de servicios y lo demás, y cada uno asuma su seguridad social y eso. Entonces, el ser empleado no nos garantiza que vamos a tener libertad financiera. Nos da una comodidad y nos permite, digamos, sobrevivir. La otra opción que la gente tiene es: me hago autoempleado. Y entonces las mujeres, en un alto porcentaje de ellas, hacen un curso. Y entonces van y hacen un curso de belleza, de corte de cabello, de uñas y lo demás. Y dicen, pues listo, ya no soy una empleada, ya tengo una libertad, ahora voy a montar mi salón de belleza, para citar un ejemplo. Entonces creen que eso les va a ayudar y que ya no son empleados, por lo menos. El problema es que el que es el dueño de una empresa, de un negocio, de una tienda, de un almacén, si hay personas con esa experiencia, saben que son los primeros que tienen que llegar y son los últimos que se van. Y la plata que llega, entonces si tienen algún empleado, tienen que pagarle al empleado y pagar los gastos, servicios y lo demás, y de pronto les queda a ellos algo. En gran porcentaje casi no les queda mucho. No les queda mucho. Pero ya no son esclavos de una empresa, de un trabajo, digamos, pero ahora son esclavos de su propio ¿qué? Negocio. Entonces dicen, bueno, yo ya es el abogado, por ejemplo, es el abogado que termina su carrera. Entonces dicen, no, yo no voy a ser empleado, yo monto mi propio consultorio jurídico y yo atiendo a mis pacientes, a mis clientes. Es el mismo odontólogo que también monta su consultorio y atiende a sus pacientes. Eso está bien, por lo menos ya no son empleados. Pero ¿qué pasa cuando ellos se van a vacaciones? ¿Qué pasa cuando ellos tienen que viajar o alguna cosa, tienen que cerrar su negocio y mientras su negocio esté cerrado, entonces no le está generando ningún ¿qué? Tipo de ingreso? Porque cuando se van a vacaciones, junto con sus vacaciones, también se va su chequera a vacaciones. Entonces, tanto ser empleado y ser autoempleado no garantiza una libertad financiera. Ahora viene una tercera opción, y es ser dueño de un negocio donde pueda contratar unos empleados. Dice, bueno, y ahora sí es mucho mejor. Y de cierta manera ya tiene una más libertad, porque él ya puede poner a funcionar su negocio sin necesidad de estar ahí, porque ya tiene sus empleados. Entonces ya comienza a tener cierta libertad. Y como tiene algo de libertad, dice, bueno, este negocio ya me está dando, tengo mis 2, 3 empleados que están produciendo en este negocio, yo creo que podría ya montar otro negocio. Y entonces ya monta otro negocio y monta otros empleados, y entonces ya tiene una mentalidad de ¿qué? De empresario. Y eso ya le da de cierta manera una libertad. Sí, hay unos compromisos fiscales y ahora más, pero él tiene cierta libertad. Él ya se podría ir a vacaciones y ya hay personas que le dicen, mire, le consignamos lo del producido de ayer, y ya puede tener libertad. Ahí ya comienza. Que ya es ser una persona que tiene una empresa, el empresario. Ya hay una cuarta fuente de ingreso, para hablar del cuadrante, que es hacer que el dinero trabaje para ellos.
que es la ideal, que es donde nosotros deberíamos apuntar en muy corto plazo. Yo sé que cada uno estamos en unos procesos, y es poner el dinero a producir a través de acciones, a través de títulos valores, a través de certificados de depósito a término, bueno, diferentes figuras que pueden haber. Tomar el dinero y comprar una propiedad y rentar esa propiedad para que esa propiedad le genere unos ingresos. Entonces, hay diferentes maneras. Pero hablando del tema de Abraham, Abraham no tenía, ustedes notarán que Abraham nunca fue un empleado. Abraham no tenía mentalidad de empleado, sino que Abraham tenía una mentalidad de emprendedor. Y Abraham veía cada oportunidad como una posibilidad de crecimiento y de expansión. Donde Abraham lo que hacía era enfocarse en crear y administrar sus propios recursos, sin depender de terceras personas. Y esa mentalidad de Abraham le permitió crecer, avanzar y proyectarse. De hacer cosas que cada vez veía, crecía, cómo su ganado se iba multiplicando, cómo las bestias iban creciendo, cómo los cultivos iban creciendo. Y era una visión de un emprendedor, que es lo que Dios desea que nosotros como hijos podamos tener. Repito, yo sé que hay muchas cosas donde dice, es que yo no puedo, no tengo otra fuente de ingreso que no sea ser un empleado. Perfecto. Trabaje ahí mientras tanto. No sueltes eso porque es lo único que tienes, pero proyéctate algo mucho más grande. Que tú puedas tener la capacidad de tomar decisiones, que los demás no decidan por ti, que tú no trabajes para capitalizar o para enriquecer a otros, sino que tu esfuerzo y tu enfoque con tus capacidades sea para crecer y para expandirse cada día más. Diga que está a su lado. La mentalidad de dueño le permitió a Abraham ser cabeza y no cola. Porque muchos caen en la mentalidad de sobrevivir, enfocándose a un salario simplemente y de vivir de pago en pago, no más. De la historia de Abraham nos enseña que Dios nos llama para multiplicarnos y no solamente para conservar lo que tenemos. Recuerde que la semana pasada hablamos de la mentalidad de estanque y la mentalidad de río. Tengamos la mentalidad de avanzar, de crecer, de irnos proyectando. Porque la mentalidad, escúcheme, la mentalidad de empresario, la mentalidad de emprendedor implica o muestra confianza en Dios. Señor, esto lo coloco en tus manos. Todo esto lo acompañamos de oración, de dirección de Dios. El negocio que tú tengas, que sea un negocio para bendecir a otros, para ayudar a otros, para que otros con su producto o servicio puedan recibir algo que diga, qué bueno, esto que está haciendo, esto que me vende, me ayuda. No para dañar a nadie, no para ir en contra de cosas que están trazados en la Biblia que no son agradables ante los ojos de Dios. Entonces, lo que tú hagas, proyéctelo para que sea de bendición para otros. Pregúntate hoy, ¿eso que tú haces, eso que tú trabajas, es bendición para otros? Busca oportunidades de crecimiento. Punto número 4, diversificación de los recursos. Uno de los mayores secretos que mencionábamos de Abraham fue que nunca puso sus recursos en una sola área. Diversificó sus posesiones. Como les decía, en ganado, en tierras, plata, oro, asegurándose que en los tiempos de crisis tuviera diferentes formas de sustentarse. La Biblia enseña, Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La diversificación es una estrategia clave para asegurar la estabilidad financiera. Y este principio que tuvo Abraham sigue siendo hoy válido. Al igual que Abraham, nosotros debemos miren,
no arranque con 5, arranque con otra nomás, una nomás. Hoy en día se pueden vender libros electrónicos, por ejemplo. Hay algunas plataformas donde tú, mientras estás acá, hay unas están trabajando las redes, están trabajando las publicaciones y tú puedes vender 1, 2, 3 libros en el día. Tú no necesitas moverte, tú no necesitas hacer una inversión grande. Las personas que tienen alguna idea de tecnología, que hoy la gran mayoría, porque manejan redes sociales, entonces no utilicen las redes sociales para perder el tiempo, utilícenlo para que le produzca. Tome unos libros que sepan que son de bendición para la gente, que sepan que son para crecimiento personal, que sepan que son para crecimiento espiritual. Hay diferentes plataformas, para no mencionar ninguna, pero ustedes conocen diferentes plataformas. Una de ellas es Hotmart, por ejemplo. Tiene por lo menos unos 30,000, 40,000 títulos, donde uno puede decir, yo quiero inscribirme a Hotmart y deme un código en Hotmart y puedo publicar los libros de Hotmart. Vendes el libro, lo mandan ellos, hacen todo ellos y a ti te genera una comisión y es un ingreso adicional. Hay gente que vive de eso, de vender libros, de vender cursos, sin necesidad de estar ahí tiempo, sin necesidad siquiera de haber estudiado. Personas de 50, 60, 70 años están generando ingresos por ese lado. Diversificación. Luego te vas a dar cuenta que posiblemente los ingresos de esas ventas te está dando mucho más de lo que tú estás ganando hoy en día. Ingresos adicionales, hay muchos. Si tienes algún capital, invierte en acciones. Hay muchas estrategias hoy para poder generar un ingreso adicional. Entonces, esto te permite tener una red de seguridad en la parte financiera. Te ayuda para que puedas crecer. Ten mucho cuidado que no caigas en el error que muchos han caído de tener un capital e invertirlo en un solo negocio. Y entonces, como dicen coloquialmente, es poner todos los huevos en una canasta y eso es arriesgar mucho. Porque si se rompe esa canasta, si se cae esa canasta, se le rompen todos los huevos. Entonces tú tienes que saber en qué invertir. Que si de pronto tú tienes, para citar un ejemplo, $1,000,000, ¿qué hago con ese millón? ¿Cómo lo puedo invertir? Seleccione 4 empresas y diga, voy a invertir 200 en esta empresa, 300 en esta empresa, 400 en esta empresa y otros 300 o lo que me sobre en este otro. 4 empresas que te pueden generar algo de rentabilidad a través de unas acciones. Mire, hoy en día hay unas aplicaciones que te muestran cuál es el comportamiento. No tengo 1,000,000, tengo 200. Bueno, inviértelo. Comience con eso. Ya te genera un interés, una rentabilidad, 280,000. Ya tomas esos y los reinviertes. Y es lo que se conoce como el interés compuesto. Y vas generando una fuente de ingreso adicional. Abraham nos da un ejemplo bonito de eso. Invertía en una cosa, invertía en la otra, invertía en la otra y le invertía en la otra para evitar de que los recursos no se le fueran a perder y que viniese un problema climático y le dañó todo y ahí estaba toda la plata. ¿Cuánta gente ha quedado quebrada? ¿No? Invierten en una cosecha de cebolla, por ejemplo, y meten todo el capital en eso. Y viene una tormenta tremenda, viene un invierno tremendo o un verano tremendo y les acabó la cosecha y se quedaron sin capital. Es muy riesgoso. Entonces, tenemos que pedirle a Dios sabiduría en eso. Cuidado con los recursos que Dios nos da. No los administren de una forma. Sobra decirles a ustedes de no gastar el dinero en cosas que no son, en trago, en fiestas. Ya aquí sobra esto. Porque ustedes seguramente que no gastan su dinero en cosas que no sean de bendición para sus vidas o para sus familias. Principio número 5. Generosidad. Yo diría que la generosidad, mentalidad de generoso, es un pilar fundamental. Abraham comprendía este principio de generosidad. Él sabía que una de las cosas que más le podría generar era el ser generoso. ¿Cómo lo demostró Abraham? Ustedes recuerdan cuando Abraham, su ganado crecía tanto de una forma, se multiplicaba y se multiplicaba, iba con su sobrino Lot, ¿recuerdan?
Y tanto el ganado de Lot como el ganado de Abraham crecía y se multiplicaba. Llegó el momento en que los pastores de un lado y otro lado estaban discutiendo, estaban en riñas porque se metían de un lado para otro. Y entonces hay un conflicto muy serio y Abraham dice, no, aquí vamos ya es hora de separarnos. Y mira la mentalidad de generosidad de Abraham. Él no se puso a decir, yo quiero este pedazo que es lo mejor. No. En la mentalidad de generosidad de Abraham, ¿qué hizo? Le dijo a Lot, escoge la tierra que tú quieras. ¿Sí recuerdan eso? Y Lot, en su mentalidad de codicioso y lo demás, o de visionario, no sé cómo llamarlo, pero toma la mejor parte. Abraham no se molesta y dice, ok, se quedó con lo mejor. Pero ¿qué estaba mostrando Abraham con esa actitud? De darle lo mejor a Lot y él quedarse, entre comillas, con lo menos, digamos con el terreno que no era el mejor. ¿Qué estaba demostrando? ¿Y qué le estaba demostrando a Dios de cierta manera? Le estaba demostrando a Dios que su confianza no estaba en eso, sino que su confianza estaba en ¿quién? En Dios. Y él sabía que aunque el terreno donde le había correspondido no era el más próspero, no era el mejor, él no dependía del terreno ni dependía del ganado. ¿De quién dependía él? De Dios. Porque él sabía que donde se ubicara, si estaba con la bendición de Dios, Dios lo iba a prosperar, lo iba a bendecir. Es la mentalidad que debemos tener nosotros, amados. Tú no puedes esperar, es que yo tuviera un capital, es que yo tuviera... No. Tenemos a Dios que nos da todo lo que nosotros podamos necesitar cuando estamos realmente alineados a Él. Y tú puedes comenzar con algo que es muy pequeño, con algo que sea poco, con los talentos que Dios te ha dado con tus manos. No importa, porque aquí el tema no es espero tener capital para poder comenzar algo grande. No estamos hablando de cosas grandes. Porque Moisés no comenzó con cosas grandes. Porque Lot no comenzó con cosas grandes. Porque el mismo Abraham no comenzó con cosas grandes. Él dejó todo, ¿recuerdan ustedes? Que dejó todo allá en Ur de los Caldeos. Él no salió con nada. Pero sin embargo vemos que es un hombre que le creyó a Dios. Es un hombre que confió en Dios. Y Dios lo multiplicaba y lo multiplicaba y lo multiplicaba. Y cada vez crecía y crecía y crecía. Porque tenía un principio, y es que él había aprendido a confiar absolutamente en Dios. Absolutamente en Dios. No tenía ningún temor. Por eso tú puedes comenzar un negocio con lo que sea. Pastor, me decía un chico estos días, me decía que fui a invitar a una familia. Dijo, mi hijo está comenzando un negocio de venta de camisetas. Y qué bien, es un emprenderismo. Comience con eso. Pero aproveche y no saque camisetas para el mundo. Glorifica a Dios. Bendiga a Dios con lo que hace. Siembre. Aproveche. Y no solamente es la camiseta, sino ahí va un mensaje. Siempre lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Por eso comenzamos diciendo, ¿cómo tener riquezas que glorifiquen a Dios, que honren a Dios? Pregúntate, ¿tu trabajo, tu negocio, lo que haces, honra a Dios? ¿Es para la honra de Dios? ¿O simplemente es para tu beneficio personal y el de tu familia, que no es que esté mal? Pero ¿qué tal si tú dices, sigo con el tema de hace 3 reuniones atrás, esta empanada es para la gloria de Dios, para honrar a Dios? Señor, y con esta empanada que yo vendí, con esto, lo poquito es para honrarte a ti. Ustedes, miren, de sentido común, ¿usted no cree que Dios se complace en bendecir a esa persona que tiene una mentalidad de que por lo pequeño que sea, lo grande que sea, lo que sea, siempre tenga en mente primero honrar a Dios? ¿Usted cree que Dios no honra a los que le honran? ¿Quién será el más interesado que crezca ese negocio? Dios. ¿Quién va a abrir puertas para ese negocio? Porque sabe que ella tiene o él tiene una mentalidad para honrar a Dios. ¿Usted cree que Dios no lo va a bendecir, no le va a abrir puertas? Pero si lo que hacemos nosotros, lo que vendemos nosotros, el fruto de eso es para nosotros, para mí, mentalidad de estanque y no de río. Por eso la mentalidad de Abraham, una mentalidad siempre
de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no de imponer su propia voluntad. Él podía con autoridad, porque era el tío, decirle a su sobrino, no, yo me quedo con esto, punto. Imponer su voluntad, ¿lo podía haber hecho? Sí. Sin embargo dice, tranquilo, escoja lo mejor. Una mentalidad de generosidad. Es mejor dar, dice la Escritura, dar que recibir. Y eso lo aplicó a Abraham. Porque Abraham no veía la riqueza como algo exclusivamente para él, sino como un recurso, escuchen, como un recurso para bendecir a otros. Wow, ese es un secreto. El dinero que tú recibes, no lo veas como algo para beneficio tuyo, sino que eso que Dios me da es para bendecir a otros. Cuando uno tiene esa mentalidad que lo que tú me des, Señor, pero lo hace uno de corazón, con sinceridad, Señor, lo que tú me des es para bendecir a otros, téngalo por seguro que Dios dice, wow, ese corazón me gusta y lo voy a bendecir para que bendiga. Bendecidos para bendecir. Pero si Dios nos bendice y lo tomamos solo para nosotros, mentalidad estanque. Su disposición a compartir lo que tenía le abrió puertas para que Dios lo prosperara aún más. Quiero repetirlo. La disposición de Abraham para compartir lo que tenía abrió puertas para que Dios lo prosperara aún más. Entendamos lo siguiente. Estamos hablando del principio de generosidad. Cuando tú le das a alguien, míralo a partir de ahora, cuando tú das, es como si colocaras una semilla, que en el tiempo adecuado te dará muchas cosechas. Siémbrate, una mentalidad de sembradora, de sembrador. Siembro. Porque cuando tú siembras, estás con la expectativa de recibir una cosecha. Pero si solamente tenemos una mentalidad de retener, tú puedes retener las semillas y meterlas en un cajón. Y puedes orarle a Dios para una gran cosecha. No va a pasar nada. No viene una gran cosecha. Porque la cosecha viene cuando tú sacas las semillas y las siembras. Cuando tú siembras, tú tienes la expectativa de una cosecha. Ahora, cuando hablamos de sembrar, no estamos hablando simplemente de sembrar dinero, de sembrar bienes materiales. Estamos hablando de sembrar tiempo, de sembrar. ¿Sabe por qué me gusta estar acá? Porque cuando Dios me da algo y yo lo siembro, yo recibo una cosecha y Dios me da más. Si yo tomara lo que Dios me ha dado y lo guardo para mí, tengo una mentalidad estanque. Pero es algo que yo tengo hace mucho tiempo, que lo que Dios me dé, lo suelto. Dios me da, lo suelto. ¿Cómo siembra uno? Puede sembrar en dinero, puede sembrar en tiempo o puede sembrar en conocimiento. Pero sembremos. Podemos sembrar en apoyo. Podemos sembrar en un consejo. Pero que siempre estemos sembrando a los demás, contribuyendo a los demás, apoyando a los demás, contribuyendo a la sociedad, contribuyendo a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Esa es la mentalidad que tenía Abraham. Abraham tenía una mentalidad de cuidar a los que lo rodeaban, los que estaban con él. ¿Qué haces? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Diga conmigo, la generosidad no es una pérdida. Diga, al contrario, es una inversión en el reino de Dios y en el bienestar de quien nos rodea. Alguien podría decir, yo sí quisiera invertir, pero no tengo plata. No necesariamente se invierte en plata. Invierte en servicio. Invierte en amor. Siembra amor. Que sea la persona en la casa la más amorosa, la más colaboradora. No necesariamente uno siembra dinero, 1.200.000. No necesariamente, pero voy a sembrar lo que tengo. Y yo tengo mucho amor para dar, entonces voy a salir mañana a sembrar amor. Voy a llegar a mi trabajo, voy a sembrar amor. Siembra honestidad, siembra transparencia.
Que seas conocido en la empresa, en el trabajo, donde tú te muevas, como una persona que es generosa y que si el jefe le dice, mira, disculpa, nunca lo hago, pero hoy necesito que por favor me colabores una horita más. Siembra. Listo. Porque tú estás ahí, ¿qué? Sembrando y después vas a recibir, ¿qué? Una cosecha. Porque mañana tú vas a necesitar un tiempo porque se te presentó algo y tú puedes ir con autoridad y decirle, jefe, mire, nunca lo hago, jefe, pero yo necesito que me dé permiso porque se me presentó algo. Si tú sembraste, ¿qué va a hacer tu jefe? Ve tranquila, no 2 horas, tómate la tarde, haz tus cosas, porque ya sembraste una semilla. El problema de nosotros es que queremos que todo nos den y que nos hagan y nosotros no queremos soltar nada. Salgamos a sembrar. Siembre una palabra de fe a la gente. La gente se está matando, se está suicidando porque no encuentra una salida, porque está desesperada, porque no hay quien le dé un buen consejo. Los hogares se están destruyendo, los chicos se están yendo a las drogas porque en la casa no encuentran quien les dé amor, comprensión, un consejo. Sembremos. Si hay algo que esta sociedad necesita, es gente sembradora. Claro, lo miramos siempre con la parte económica y sí, porque estamos hablando de ese tema, pero es que el sembrar habla de muchas cosas. Sembremos, seamos los mejores sembradores. Siembra la palabra de fe. Llévale el evangelio a una persona que si se muere hoy, se va sin Cristo y se va a condenar eternamente. Y ustedes y yo tenemos la aljaba llena de palabra de Dios para salvación de la gente y la guardamos para nosotros. Seamos sembradores. ¿Qué pasa con la semilla? Ese no es nuestro problema. Regamos la semilla y Dios se encargará de dar ¿qué? El crecimiento, la cosecha. Seamos unos canales de bondad y de amor hacia los demás. Di conmigo, quiero convertirme en un canal de amor y de bondad para los demás. ¿Eso se llama sembrar o no? Claro. 6º principio. Pero no entramos hasta que le diga lo siguiente. La verdadera riqueza no es acumular. La verdadera riqueza es compartir con los demás. 6º principio. Paciencia y fe en el crecimiento. Las riquezas que construyó Abraham no las construyó de la noche a la mañana. Fue resultado de una fe inquebrantable. Fue resultado de una paciencia constante. Por eso este principio de paciencia y fe en el crecimiento. Lo tocábamos la semana pasada. Si yo coloco una semilla, yo coloqué la semilla y debo tener la paciencia y la fe que esa semilla va a crecer. No voy a estar ahí hostigando y revolcando ahí a ver cómo va la semilla. No, yo sé que va a crecer. Abraham tuvo que esperar muchos años. De hecho, cuando Dios le dio la promesa de un hijo, que era una bendición para él, Abraham caminó con esa promesa. Pero esa promesa se demoró ¿cuánto tiempo? 25 años. Sin embargo, en esos 25 años, Abraham siempre tuvo fe inquebrantable. Abraham tuvo paciencia, aunque ustedes notarán que en una etapa de su vida le ganó la impaciencia y entonces recurrió a sus fuerzas, a su capacidad, a su conocimiento, a lo humano. Y ahí entonces abortó un proceso que Dios tenía con él. Hoy, un día como hoy, aún estamos en las consecuencias de una impaciencia, de una falta de espera de un hombre que tenía una promesa. Abraham, al igual que nosotros, falló también, se equivocó. No es que hubiera sido perfecto, se equivocó. Pero aprendamos de ese ejemplo de Abraham, aún en esa impaciencia que tuvo, no podía esperar. Ya Dios le da una promesa, Dios le va a dar el hijo, espere. Pero no, tenía que tomar decisiones. ¿Yo qué hago? Es que el hijo nada que llega. Sara le dice, bueno, entonces vaya con la sierva Agar. Y entonces, sí me autoriza, sí, vaya. No era la promesa, no era el principio. No esperó en Dios. Hoy en día están en la franja de Gaza peleando palestinos contra israelíes, apoyados por Irak, que también es de los primos ahí de los egipcios, y están ahí agarrados, y los de los árabes agarrados porque hay una discordia, porque hubo un problema, ustedes conocen. ¿Cuántas consecuencias también podemos tener nosotros por no saber esperar?
Esperemos, amado. Si estamos caminando en Dios, confiemos que Dios nos dará lo que ha prometido. A pesar de todos los defectos y lo demás, fue considerado el padre ¿de qué? De la fe. Hubo muchas cosas bonitas de Abraham, muchos ejemplos bonitos de Abraham. Salomón dijo: no debemos desesperarnos ni abandonar lo que nosotros hemos comenzado a hacer, nuestros sueños. Escúcheme, no abandones tus sueños. Espera, ten paciencia. Sepa esperar en Dios, que tarde que temprano eso que Dios te prometió, Él te lo va a dar. Y es que esa fe en los tiempos de incertidumbre es la clave para ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Número 7. Legado familiar y prosperidad. Para Abraham, escúcheme en esto, la riqueza no solo consistía en acumular bienes materiales, sino en asegurar un futuro próspero para su descendencia. Yo no sé si ustedes han estado pensando en eso. A mí este es un tema que últimamente me ha inquietado mucho, y es que yo nunca recibí herencia de mis padres. Nunca, lo que Dios nos ha dado es porque Él no lo ha dado. Nunca puedo decir, es que mi mamá, mi papá me dijo, no recibimos herencia. Pero yo sí quiero dejar herencia a mis hijos y a mis nietos. Y yo estoy proyectando a eso, a que el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, le podemos dejar a nuestros hijos herencia, pero no necesariamente es herencia material. Hay una herencia que es de valores y de principios y de fe que tenemos que dejar a nuestros hijos. Me gustó de Abraham cuando Abraham cuida lo que va a heredar para su hijo Isaac. Y cuando Isaac está para casarse, ustedes recordarán la historia que Abraham escoge la que va a ser la esposa de Isaac, para asegurarse de que la herencia no se va a perder, para asegurarse de que esa persona que va a heredar sea la persona correcta. Y en ese sentido, entonces Abraham tiene cuidado de dejar herencia y dejar bien establecido eso. En Isaac uno ve tantas cosas bonitas de Abraham, porque Abraham tiene un corazón tan bonito para con Dios que le da lo que él más ama, lo que más quiere, su primogénito, el de la promesa. Y sin embargo, él no lo retiene, sino que dice: Señor, aquí está. Y lo da. Entonces, en Abraham uno encuentra un hombre que deja un legado familiar, que cuando su hijo seguramente se refería a su padre Abraham, tenía que decir: mi papá fue un hombre temeroso de Dios. Mi papá fue un hombre de fe. Porque a veces cuando hablamos de dejar herencia, entonces nos sesgamos solamente en el concepto de cosas materiales, una casa, una finca, dinero, cosas, pero no necesariamente es eso. Algunos podrán dejar eso. Ahora, yo no recibí ninguna herencia económica, como les decía, pero sí recibí una herencia de un padre que siempre me amó, de un padre que siempre estuvo conmigo, de un padre que me acompañó en todo tiempo, un padre que estaba pendiente de mí, que por su condición y lo demás no me dejó ningún bien material, pero yo no me resiento con él, nada. Para mí lo más grande fue el amor de ese hombre, y le doy gracias a Dios por ese hombre que Dios me dio como padre, porque pude compartir, porque fue un amigo, porque fue una persona que hasta el día de hoy me hace falta y queda el vacío. Pero todo lo que tengo para decirle a Dios es gracias por ese hombre que escogió en esta tierra para ser mi padre. Y me dejó un legado de ser buena persona. Nunca lo vi borracho, nunca lo vi golpeando a mi madre, nunca lo vi insultando con malas palabras, nada. Eso me lo dejó como herencia él. Es un legado. La pregunta es: ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Ahora sí hay que enseñarles a los hijos principios financieros, valores y lo demás, pero sobre todo lo que hay que enseñarles, y sobre todo en esta sociedad como estamos ahora, es el temor de Dios. Que sean temerosos de Dios. Porque ¿de qué sirve dejarles propiedades, fincas, edificios, casas, lotes, pero no tienen el temor de Dios?
Está demostrado que cuando unos hijos no han tenido que sudar, no han tenido que luchar, no han tenido que sufrir para levantar eso, en la siguiente generación, después de que reciben la herencia, se ha perdido todo. Porque lo malbaratan, lo derrochan, porque no lo valoran y sobre todo cuando no son temerosos de Dios. Entonces, si hay un legado que tenemos nosotros que sembrar en nuestros hijos para terminar, más que lo material, es un legado que incluya valores y principios que trasciendan generación tras generación, que le podamos transmitir a nuestros hijos eso. Y creo que eso lo sembró Abraham en su descendencia. Entonces, hay muchas cosas para poder seguir hablando sobre este tema. Pero la historia de Abraham es una historia muy rica y seguiremos tocando seguro más adelante ejemplos de este hombre Abraham. Pero por ahora quedémonos con eso. Que Dios bendice al diligente. Que Dios bendice a la persona que no se queda estancada ni paralizada ni llena de temor y de miedos, sino que se decide arrancar y se decide caminar. La persona que no es religiosa en concepto, sino que dice voy a creerle a Dios y yo sé que Dios está conmigo. La persona que dice yo voy a caminar bajo el temor de Dios y voy a tener la sabiduría, pedir la sabiduría a Dios para diversificar y para poder saber cómo invierto mi tiempo, cómo invierto mis talentos, cómo invierto mis recursos y lo demás. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a construir, a planificar, a organizar, a tener todas las cosas conforme a los lineamientos que están en la palabra de Dios. Ciertamente Abraham es un buen ejemplo para nosotros. Y Señor, en esta noche te damos gracias por la vida de Abraham, porque hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo de él. Gracias porque nos muestras algunos pasos, algunos principios que él dio, y con razón, Señor, tú lo bendecías, porque tenía un corazón alineado a ti, Dios amado. Ayúdanos también a tener estos principios de generosidad. Señor, ayúdanos a sembrar en otros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón bonito, sobre todo en estos momentos tan álgidos, tan difíciles que estamos viviendo en el mundo, Dios. Se necesita personas sinceras, personas que no van detrás de un interés en particular, sino que están dadas simplemente para ayudar a otros. Porque ese fue el mismo corazón que tuvo un hombre llamado Salomón, que no te pidió riquezas, que no te pidió fama, te pidió sencillamente sabiduría para poder gobernar un pueblo de una manera justa, Señor. Es lo mismo que te podemos pedir en esta noche, que nos dé la sabiduría para tomar buenas decisiones. Señor, no queremos acaparar, no queremos que lo que tú nos des guardarlo para nosotros. Bendícenos, Señor, para bendecir a otras personas. Bendícenos, Señor, para ayudar a la comunidad. Bendícenos, Señor, por favor, para que lo que tú nos das lo podamos soltar sin ningún reparo, Señor amado. Qué lindo el ejemplo de Abraham con Lot, que no se pone a quedarse con lo mejor, sino que le da la opción, mostrando un corazón de generosidad, pero también de dependencia a ti, Señor. No me importa que se lleve lo mejor, yo sé que tengo a Dios, y si tengo a Dios, Él me dará muchas cosas mejores de las que yo doy. Ayúdanos, Señor, a caminar en estos principios financieros. Sabemos que si aplicamos este tipo de cosas que aprendemos, Señor, en cada lección, pues nuestras vidas van a mejorar. Porque si somos las personas más generosas, más amorosas, más serviciales en nuestro trabajo, pues seguramente que en el momento de una promoción, que seguramente en el momento de un ascenso, que seguramente en el momento de aumentar el salario, pues nos tendrán en cuenta, Señor. Ayúdanos, porque si tenemos un negocio, entonces teniendo un corazón de esta manera, pues nuestro negocio va a crecer cada día más, porque los clientes van a querer estar allá, porque van a traer otros clientes, porque se va a multiplicar, porque la fama y el buen nombre nuestro, Señor, va a ser divulgado y la gente va a querer ir a comprar allá, porque encuentran que los productos son de calidad, son de bendición, y que no solamente se llevan un producto, sino que también quizás se lleven una palabra de esperanza, de consuelo, porque quizás también se muestra un testimonio de una persona honesta, honrada, transparente, que hoy escasea tanto, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Dios. Ayúdanos a verdaderamente marcar en esta tierra ese punto de inspiración para otros, Señor.
Que seamos un puente de bondad, Dios. Que seamos un puente de bendición para mucha gente. Ayúdanos, Señor, a tener esa mentalidad de dar más que de recibir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén.